En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Este mes vamos a hablar de la fe. Casi lo mismo, ¿cierto? La fe. Fe. Pero no cualquier fe. Vamos a hablar de una ciega fe. ¿Saben qué es una ciega fe? O una fe ciega. Cuando usted le dice a su novio, sí, o a su novia, todo romántico, a su esposa, ¿crees en mí ciegamente? Es una fe ciega. Y recordaba la historia que me contaron hace mucho tiempo, en un pueblo había una sequía muy brava, hacía rato no llovía, pero hacía mucho tiempo no llovía. Entonces el curita de ese pueblo, dijo, no, tenemos que hacer algo. Y citó a todo el pueblo, absolutamente a toda la comunidad del pueblo, para que se reuniesen en un monte, en un morrito, a orar para que lloviese. Entonces el día estipulado, a la hora estipulada, estaba todo el pueblo reunido en el lugar en el que el curita los citó. Pero solamente un pequeño Matías, un pequeño niño, llegó con sombrilla. Y el curita le dijo, ¿y usted para qué trajo esa sombrilla? Y el niño dijo, no vamos a orar para que llueva, pues. Y la fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este niño sabía que iba a ir a orar y tenía la certeza que Dios le iba a responder lo que él iba a pedir. Por eso llevó sombrilla. ¿Usted trajo sombrilla? ¿Trajo fe? Bueno. Es pues la fe, dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el mundo, el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me encantó esa definición. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No. Lo que se ve fue hecho de lo que no sé qué veía. O sea que si está en tiempo pasado, ahora sí se ve. ¿De quién están hablando? De Dios, que creó el que no se veía, creó lo que se ve, y ahora lo que no se veía, se ve. Genial, ¿no? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel. Pero por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojo con esto, con esta declaración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. ¿Cómo tener una ciega fe?
Y el autor nos empieza hablando de que primero tenemos que entender que la fe ve lo invisible. Y empieza hablando de las cosas que no se veían, pero que ahora se ven. Y que todo el universo que usted puede ver fue creado por el Dios que usted antes no podía ver, que antes no se veía. Y yo le pregunto, ¿usted ha visto a Dios? ¿Ha visto alguna vez a Dios? ¿Por qué no lo ha visto? Porque no lo ha mirado con los ojos de fe. Porque según el autor aquí, lo que ahora podemos ver fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué habla en pasado? Porque si usted puede ver lo que puede ver, eso que usted puede ver habla del Dios que usted no puede ver. Que la creación habla de su creador. Que cuando usted se mira al espejo como criatura, esa criatura habla de un creador. Miren pues, la fe ve lo invisible. La fe da testimonio y lo visible da de testimonio de lo invisible. Y es increíble que uno hable con el pueblo de Dios y le pregunte que si alguna vez ha visto a Dios. Y la respuesta es no. Y cuando Jesús habla con sus discípulos le dicen, Señor, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. Y hay veces Dios nos habla de tantas y de tantas maneras y decimos que no lo hemos visto. ¿En serio no han visto a Dios? Es porque han dejado de mirarlo con los ojos de fe. Cuando nos levantamos y vemos a nuestra familia bien, no estamos viendo a Dios. Cuando abrimos la nevera y hay para comer, estamos viendo a Dios. Cuando tenemos salud, tranquilidad, paz. Cuando nuestros enfermos aún están con nosotros, no hemos visto a Dios. ¿En serio no hemos visto a Dios? Entonces no tenemos fe. Porque la fe, primero que todo, ve lo invisible. Y yo me ponía a mirar, Señor, ¿qué cosas invisibles no estoy viendo? Y recordaba mi niñez, a mi padre lo matan, lo asesinan cuando yo tenía 10 años. Y yo pensaba que nunca jamás iba a volver a ver a papá. Y lloré mucho. Mucho lloré a papá. Pero llego al Evangelio y conozco a un Dios que es el Dios de los pecadores y que es el Dios que le da vida a los muertos. Y hablo con el Señor y le pregunto, Señor, a mi papá lo torturaron 3 noches. 3 noches lo torturaron. ¿Sería tan duro mi papá de no acercarse a ti? Y si mi papá se acercó a ti, es salvo. ¿Sabe por qué? Porque tu palabra dice que el que viene a ti, no le echas fuera. Entonces, cuando yo quiero ver lo invisible, yo sé que cuando yo vaya a casa, me encontraré con papá. Me encontraré con Rosa. Eso es la fe.
La fe ve a un Dios que levanta a los muertos. Y Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y es la palabra que Dios nos trae a nosotros, que hay veces venimos tan desanimados, tan desilusionados por lo que está pasando, por lo que estamos viviendo, por un familiar que se fue. Y Dios nos dice, ¿no te he dicho que si crees, verás lo invisible? Verás la gloria de Dios. Entonces, una fe ciega ve lo invisible, pero una fe ciega da lo mejor. Mire, y el autor de Hebreos sigue con los ejemplos y trae a Abel y dice que por la fe Abel ofreció a Dios algo más excelente. O sea, trajo a Dios lo mejor. ¿Qué trajo Abel? Lo mejor. ¿Por qué? Por su fe. Y cuando voy a Génesis capítulo 4, verso 3, que es de la historia que me está hablando el autor de Hebreos, está hablando de Génesis 4:3, dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién? Caín. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque ser vegano es pecado. ¿Sabe por qué? Hebreos te está diciendo por qué. Hebreos te está diciendo por qué. ¿Sabe por qué? Por la fe, Abel ofreció más excelente. O sea que la fe me lleva a dar ¿qué? Lo excelente a Dios. Lo mejor. La fe siempre me lleva a dar lo mejor. Y aquí hay una pregunta. Cuando nos acercamos a darle a Dios, ¿le damos lo mejor? Porque si no le damos lo mejor, no estamos yendo con fe. Porque la fe me lleva ¿a qué? A dar lo mejor. La fe me lleva a ofrecer lo mejor a Él. Porque si no le estoy ofreciendo lo mejor, no es fe. Porque la fe me lleva a dar lo mejor. Y yo leo ahí en Génesis que Abel trajo del fruto de la tierra, pero que Caín trajo del fruto de la tierra, pero que Abel trajo de lo primero y de lo gordo de su ganado. Primero y gordo de su ganado. Y Hebreos me dice que Abel por la fe trajo más excelente fruto a Dios que Caín. Cuando Dios nos pide, solo hablan de plata. Pero estoy hablando de relaciones en el matrimonio. Damos lo mejor. De relaciones en mi casa, doy lo mejor. De mi relación con mis hijos, de mi relación con mi Dios, ¿doy lo mejor o doy lo que sobró? ¿Tu tiempo con Dios es el mejor o es el que sobró? ¿Tú das lo mejor en tu trabajo? ¿O trabajas por el mínimo? Por el mínimo esfuerzo, no por el mínimo billete, sino por el mínimo esfuerzo. La fe siempre me lleva
a dar lo mejor. Una fe ciega da lo mejor. Una fe ciega ve lo invisible. Pero una fe ciega recibe lo imposible. Y nos trae un ejemplo llamado Enoc. Mire, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios los traspuso. O sea, Enoc no se murió. Enoc, Dios se lo llevó. Dos hombres que Dios llevó, Elías y Enoc. Y aquí el autor de Hebreos nos habla de que por la fe Enoc fue traspuesto. ¿No les gustaría? A mí me encantaría. ¿Qué prefiere usted? ¿Un accidente en un carro? ¿Morir en el hospital? ¿O ser traspuesto por Dios? ¿Qué prefiere usted para su muerte? ¿Un cáncer? ¿Una diabetes? ¿Una vejez? ¿Un accidente? ¿Un tiroteo? ¿O ser traspuesto por Dios? Solamente dos hombres en la historia tuvieron el placer de ser llevados por Dios, Enoc y Elías. Y aquí el autor de Hebreos registra a Enoc y nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, porque Dios lo traspuso. Pero antes de que Dios lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, o sea, tuvo fe. ¿Y sabe a mí de qué me habla esto? De un hombre que no experimentó la muerte. Del creyente. A mí esto me habla del creyente. De los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Jesús dice que el que crea en Él, aunque esté muerto, y el que esté vivo y crea, no conocerá la muerte. A mí este texto me habla de la salvación de Jesús por nosotros. Es un ejemplo de lo que Dios hace por usted, de lo que Dios hizo por usted y por mí. De que por nuestra fe hemos sido salvos. Hemos recibido lo imposible. ¿Para usted era posible salvarse? ¿Quién de aquí dice, no, yo no necesito a Jesús? ¿Para qué Jesús? Yo era capaz de salvarme solo, yo no sé para qué vino Jesús por mí. ¿Quién es capaz de decir eso? No, para todos nosotros era imposible salvarnos. Pero por la fe hemos sido salvos. Por la fe hemos recibido ¿qué? Lo imposible. Usted y yo, por la fe, hemos recibido aquello que en nuestras fuerzas hubiera sido totalmente, pero totalmente imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace las cosas posibles, pero hace posible lo imposible. ¿Cómo qué? Como nuestra salvación. Usted y yo somos salvos por fe. O alguno ha hecho aquí una obra que diga, uy, parce, este man con esa obra ya se salvó. Alce la mano. Que trajo las empanadas hoy. Que trajo las empanadas hoy, que uno se salvó, no. No le dio para salvarse. No le dio para salvarse. No hay obras que podamos hacer. La fe, solo la fe, puede hacer posible lo imposible. Había un pastor que tenía, empecé con un sacerdote a terminar con un pastor que tenía una iglesia en un barrio, pero sucede que en ese barrio, al lado de la iglesia,
le montaron un prostíbulo, un bar. Entonces un día el pastor convocó a sus ovejas para orar para que el Señor cerrara ese prostíbulo que le habían puesto al lado. 8 días después, hay un cortocircuito en el prostíbulo y se encendió el prostíbulo y se quemó. Cuando el dueño del prostíbulo se dio cuenta que el pastor había convocado a la gente para eso, lo demandó. Y estando en el juzgado con el juez, el dueño del prostíbulo le dice: juez, este pastor es el culpable de que mi prostíbulo se hubiese quemado, porque oraron para que se cerrase y me tocó cerrar. Pero el pastor dijo: no, yo no soy culpable de nada, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. El juez, muy asombrado, se paró y dijo: no lo puedo creer. Tengo delante de mí un dueño de prostíbulo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que Dios lo escucha. ¿Tiene usted fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que estar seguro de que Él lo premiará. Que el que se está acercando es galardonador y le dará el premio. ¿Cómo está su fe, familia? Yo le voy a invitar a que se haga esta pregunta. ¿Cómo está su fe? ¿Como la dueña, como la del bar? ¿O como la del pastor? ¿Cómo está su fe? Cuando usted se acerca a Dios y le pide algo, ¿está convencido? ¿O se acerca totalmente dudoso? Yo los invito a que este mes tratemos de nivelar nuestra fe. Que nuestra fe sea una fe ciega, que creamos como el niño de la sombrilla. Y cuando nos acerquemos a Él, estemos totalmente convencidos de que nos va a escuchar. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdame aumenta mi fe, Señor Jesús. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y tu poder, Señor Jesús. Aumenta nuestra fe. Como la de este niño, que cuando nos acerquemos a ti a pedirte algo, vayamos listos para recibir. Como la de este cantinero que creía firmemente en el poder de la oración. Espíritu Santo, fortalécenos, ayúdanos a ver lo invisible. Déjanos ver lo invisible. Déjanos ver que mañana será mejor, que cuando tú vuelvas será mucho mejor. Pero Señor Jesús, ayúdanos a dar lo excelente, con fe, a dar lo mejor. Señor Jesús, permítenos recibir lo imposible. Padre Santo, te pido por las familias de Ángel, por los enfermos de Ángel. Te pido, Señor Jesús, que nos fortalezcas como familia y que aceptemos de ti lo que tú nos quieres dar. Porque la fe es aquella que acepta de Dios lo que Dios nos da. Señor Jesús, mucho por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Fortalece a los débiles, levanta a los caídos, Señor Jesús. Y dale fuerzas a aquellos que no tienen ninguna. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Acércame.